Bienvenidos a todos y a todas a el webinar sobre género y TIC que estamos realizando desde Eventos Citealtic, que lleva el auspicio y el acompañamiento de IPE UNESCO Buenos Aires y de OEI Argentina. En primer lugar, quiero agradecerles muchísimo a los panelistas que hoy nos van a acompañar, a Néstor Berkovich e Isabel Pavés, quienes van a acompañarnos en esta hora y media, donde intentaremos dilucidar tendencias, dilucidar algunas situaciones paradojales y dar sobre todo un panorama de recomendaciones a futuro vinculado con este tema que aún sigue muy invisibilizado en las agendas de los países de América Latina en relación con la brecha de género y la brecha digital. Quiero agradecer también muy especialmente a los participantes en este webinar que en este momento, y se siguen inscribiendo, han pasado los 700 inscriptos y que nos dan también la pista para pensar la importancia que este tema está teniendo para diseñar las políticas, para pensar las líneas de acción en los sistemas educativos de América Latina y, por qué no, también nuevas líneas de investigación potentes vinculadas con esta conversación entre brecha de género y brecha digital. Nos acompañan participantes de Colombia, de México, de Paraguay, de Bolivia, de Venezuela, de Perú, de España y por supuesto también de Argentina. Y quiero nombrar solo algunas de las instituciones que desde los distintos lugares de América Latina y del mundo están acompañándonos en este momento. La Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Barcelona, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Pedagógica Nacional de México, el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, Flaxo Argentina, el Profesorado Superior de Arte de la provincia de Salta de Argentina, la OEA, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Portal Educar de Argentina, Intel como empresa, Universidad Nacional de Mar del Plata de Argentina, la Universidad de Cuyo, también de Argentina, y la Universidad de Extremadura de España. Como ven, tenemos un variado universo para hacer esto que me gusta denominar una conversación ampliada. Así que bueno, voy a presentar a nuestros expositores. La dinámica va a ser esta. Primero, la doctora Isabel Pavés nos va a hacer un panorama breve acerca de las principales cuestiones vinculadas con la brecha de género y las tecnologías. Después el doctor Néstor Berkovich va también a acompañarnos en esta conversación y luego voy a abrir el foro de preguntas como para empezar este intercambio. Así que bueno, comienzo presentando a Isabel. Isabel es doctora en medios de comunicación del London School of Economics and Political Science y está especializada en Internet, en niños y poblaciones vulnerables. Ella ha sido autora de diversas publicaciones y libros en relación con la temática y es la autora del cuaderno de CITEAL que acompaña los productos vinculados con CITEAL-TIC, con el Observatorio de Políticas TIC en América Latina, y concretamente es la que va a dar entrada a esta conversación. Adelante, por favor, Isabel. Gracias Teresa, gracias Néstor por la invitación. En verdad es un honor para mí poder estar aquí compartiendo también con gente de todas partes de Latinoamérica y poder discutir un tema que creo que es tan relevante y tan necesario como la brecha digital, pero especialmente en niñas y mujeres de la región. Tal como Teresa presentó, yo he tenido la oportunidad de trabajar tanto en trabajo de campo con mujeres en situación vulnerable, mujeres inmigrantes, y también, bueno, para este trabajo hacer una revisión ya de la literatura, de lo que hay a la fecha, de los trabajos relacionados con brecha digital, con específico foco en género. Lo primero que creo que me gustaría destacar es que todo el proceso de inclusión digital, de brecha digital, es un proceso que es bastante multidimensional y complejo. ¿A qué me refiero con esto? Que son muchos los aspectos que están involucrados, económicos, sociales, de educación. Cuando hablamos de tecnología no hablamos solamente de acceso a computadores, o cuántas personas usan internet, o cuántas personas usan celular. Estamos hablando de un aspecto que está tan compenetrado hoy con el día a día de las personas, con la forma que nos comunicamos, que conocemos. Entonces,
es muy relevante cuando encontramos esta situación de que hay grupos que están quedando en clara desventaja. Pero no es una desventaja que nazca simplemente de que no tienen acceso a, es una desventaja que es dinámica en el tiempo y que va cambiando. A veces es de desventaja por acceso, a veces también es desarrollo de habilidades, los intereses también que tienen, como que hay todo un tema, una temática que hay que abordar cuando hablamos de inclusión digital. Y haciendo también la revisión de literatura para este último trabajo y un poco con la experiencia que yo he tenido, hay 4 aspectos que yo creo que afectan directamente a las mujeres cuando hablamos, y a las niñas cuando hablamos de usos de tecnología, al menos en Latinoamérica. El primero está muy relacionado con la construcción social de géneros. Esto también se aplica a otros países también europeos, pero básicamente es la construcción de la niña y de la mujer y qué es lo que se espera en términos de género. Todas las responsabilidades, todo lo que estos estereotipos también de que las niñas no les gusta la tecnología o las mujeres no somos buenas para eso, que necesitamos la ayuda del hombre, o por ejemplo también que se da últimamente que los niños tienen prioridad, las mamás dicen no, el computador lo pongo para que mi hijo pueda aprender, para que mi hijo pueda estudiar. Una serie de cosas relacionadas al rol social esperado de las mujeres que de alguna manera influye en su acercamiento a las tecnologías y a sus usos tecnológicos. El segundo aspecto también está directamente relacionado con la ubicación geográfica, que en América Latina también es altamente relevante porque somos una región donde hay una gran diversidad y donde también hay esta población rural. La población rural en general está en desventaja por un tema de infraestructura, eso está dado. Pero no es solamente por un tema de geografía, es un tema también de acceso a recursos que está asociado al lugar donde ellos están ubicados. Ahora, hay cifras, tal como pueden ver en el documento, que demuestran que cuando las mujeres efectivamente tienen acceso en las zonas rurales, ellas lo utilizan mucho y les ha ayudado bastante, sobre todo en términos de telefonía móvil, por ejemplo. Entonces, pero también es un aspecto relevante a tener en cuenta. Otra de las brechas está dado por la edad y el nivel educacional. Esto ha sido altamente discutido a nivel de todo el mundo, en distintas poblaciones, tal como muchos de los participantes deben saber, hablan de los nativos digitales, que hoy en día a nivel de edad, sobre todo en las poblaciones, los niños y adolescentes, la brecha digital está mucho más corta en términos de acceso, no necesariamente de desarrollo de habilidades. Y aquí yo creo que es un punto importante para la región en términos de los sistemas educativos y las cosas que han realizado para poder aumentar el acceso y el uso y el desarrollo de habilidades en la escuela, que es un tremendo avance y que ha sido muy, muy bien recibido y que se ha visto que cuando las niñas y las mujeres continúan dentro del sistema educativo, o sea, por ejemplo, cuando tienen la oportunidad de llegar a la universidad, aumenta el uso de la tecnología, que está relacionado directamente con la educación. El problema y la pregunta está en qué pasa con aquellas que tienen que salirse del sistema educativo, o las que no tienen acceso al sistema educativo. Y hay también queda un grupo rezagado que si es que no está en el colegio y no tiene acceso, por ejemplo, al tablet o al computador, no necesariamente después incorpora la tecnología en su día a día. Entonces ese es otro foco. Y que me lleva al cuarto punto y que también es algo más, son aspectos más estructurales ligados a la ocupación y estrato socioeconómico, donde como pueden ver está todo íntimamente ligado, que es cuando hablamos de la ocupación de ellas. ¿Necesitas computador para su trabajo? ¿O trabaja desde la casa? ¿O el trabajo es la casa? Entonces son preguntas que van dando vueltas y temas que, como les digo, son dinámicos, van cambiando, pero que se han presentado a la fecha como parte de las barreras que las mujeres y las niñas tienen que sortear para poder ser parte de este proceso de inclusión digital. ¿Y por qué creo que es importante destacar que este es un tema complejo, multidimensional? Porque eso significa que la solución también lo es. Cuando hablamos de la solución de la brecha digital, específicamente en términos de género, la tecnología porque sí, o entregar tablets, o acceso a puntos de conexión, o red Wi-Fi, es importante, por supuesto que es necesario, pero todas las políticas y la discusión tiene que avanzar. Cuando hablamos que la brecha digital es dinámica y va avanzando,
la discusión y el debate también tiene que ir avanzando. Entonces también tenemos que hablar acceso a qué, capacitación, desarrollo de habilidades, y un tema que creo que no es menor, que no hay mucho dato al respecto, pero el perderle el miedo a la tecnología. Cuando hablamos de mujeres adultas que se acercan a Internet o a aparatos tecnológicos por primera vez en la adultez, no en la niñez, hay un tema ahí de desconfianza, de miedo, de que lo puedo echar a perder, de que esto no es para mí. Hay un tema de autoestima también que es muy interesante, sobre mi hijo sabe más que yo, mi marido sabe más que yo no sirvo para esto, como que hay todo un trabajo detrás que no es sobre tecnología, pero que está muy ligado a la tecnología y que me parece también que es interesante y importante que se pueda destacar y que lo podamos conversar. Entonces, el hecho de perderle el miedo a la tecnología y poder como incorporarla de forma más natural. Y para eso, y aquí viene mi tercer punto que creo que es importante, es cuando hablamos del uso significativo de Internet y de las tecnologías. ¿A qué me refiero con uso significativo? A tener respeto por el contexto, por los intereses y necesidades de las usuarias. O sea, yo quiero alejarme de una postura más paternalista quizás, donde uno desde la academia o la investigación tiene que decir, ¿sabe qué? Si usted quiere ser empoderada, utilice las tecnologías para, no sé, para hacer participación ciudadana. O las mujeres que efectivamente usan el Internet lo usan, por ejemplo, para temas educacionales. Yo creo que hay una tarea, sin duda, de que uno pueda darle la oportunidad y desarrollo de capacidades para que ellas puedan ver, para que las usuarias puedan ver las alternativas, las oportunidades y todo lo que uno puede hacer a través de la red y de las conexiones en las redes sociales. Pero el hecho de la agencia, este concepto de ellas decidiendo, ellas empoderadas, implica que nosotros no las vemos como víctimas tecnológicas que tienen que ser ayudadas, sino como mujeres y niñas que tienen la capacidad de decidir y el desarrollo de habilidades para poder optar y ver qué es lo que les hace sentido en su contexto, para temas educacionales, para temas de comunicación, para temas de entretención. Aquí no se trata de que si lo uso solo para Facebook, es que ya no es verdadero usuario. No, tal vez ella lo necesita solo para Facebook, tal vez su familia está lejos, tal vez hay un tema de conexión emocional que se necesita. O sea, ser respetuoso en el sentido de que las mujeres y las niñas tengan la capacidad de decidir qué es lo que en ese minuto necesitan y cómo la tecnología les hace sentido en su contexto específico. Y lo que han demostrado los estudios y investigaciones internacionales al respecto es que cuando las personas hacen sentido de la tecnología en su contexto, es cuando finalmente son capaces de incorporarla en su vida diaria y de incorporarla y de sentir interés por desarrollar habilidades para poder alcanzar el potencial de ellos usando las tecnologías como un facilitador. O sea, esa idea de tecnología como un facilitador, no tecnología como un fin en sí mismo. Y, por ejemplo, uno de los estudios que nosotros estamos haciendo ahora en Chile con poblaciones rurales, les preguntábamos a las personas si es que tuvieran el tiempo para ir a una capacitación sobre Internet, ¿iría? Y el 73% decía no. Capacitación por Internet, no. O sea, prefiero usar mi tiempo en otra cosa. La capacitación por Internet, no. Pero cuando uno preguntaba, a ver, ¿usted quiere postular a un fondo de agricultura, por ejemplo, del gobierno? ¿A usted le gustaría saber cómo conectarse con sus familiares que están al otro extremo del país? ¿A usted le gustaría ver por una cámara web a alguien? Ahí recién las personas mostraban como este interés y entusiasmo por participar. Y, entonces, es decir, la capacitación no era sobre cómo usar Internet, era cuál es mi fin, qué es lo que quiero hacer, y de ahí venía la capacitación. Entonces, la tecnología inserta en la vida diaria de las personas. Y en ese sentido creo que es la forma, al menos que yo he tenido de ver y evaluar las tecnologías, entendiendo, y esto puede ser un poco polémico, pero lo voy a decir igual, entendiendo que no todos tenemos que usar Internet. O sea, está bien, para tener un cierto desarrollo, y como dicen muchos autores,
la posición social de las personas está directamente relacionada a los usos tecnológicos que se le dan a las personas. Pero yo creo es más en la oportunidad, que las personas sepan que está ahí, que tengan acceso a la infraestructura y que ellos decidan hasta qué punto se quieren incorporar en este proceso digital, qué cosas les hace sentido a ellos, y también salirnos de esta idea de que todos tienen que estar conectados, todos tienen que ser internautas, la única forma de desarrollarnos como sociedad. Sí, es importante, pero ese respeto por el contexto y por las necesidades e intereses. Y aquí me fui un poco del tema de género, porque esto es más amplio, pero creo que se adapta también a cuando hablamos de las mujeres y de las niñas y de sacarlas de esta idea de víctimas tecnológicas, sino como mujeres empoderadas que pueden desarrollar habilidades digitales y hacer uso de esto en un contexto que sea relevante y necesario para ellas. Y no sé si hablé muy rápido, pero básicamente eso es como lo que yo quería plantear. Muchísimas gracias, Isabel. Desde Chile nos está acompañando en esta conversación, que en este momento tiene aproximadamente, hemos pasado ya las 100 personas conectadas, y que nos implica también pensar que esta conversación va a continuar una vez que termine el evento sincrónico. Muchos participantes se conectan luego del evento sincrónico, y eso nos permite seguir de alguna manera expandiendo lo que estamos conversando. Les recuerdo el hashtag para participar, Género y TIC, y también que ya están llegando preguntas y comentarios a través de Twitter, a través de la misma plataforma, lo cual nos está dando ya la pauta de por dónde van las preocupaciones en América Latina y por supuesto, y en España también, en relación con este tema. Isabel nos planteó esta idea de lo multidimensional del problema de la brecha digital y la brecha de género, planteó algunas de las dimensiones, simplemente voy a puntuar algunos de los temas para que los sigamos después conversando. El tema de la ruralidad y las TIC, es decir, cómo influye también el corte de la diferencia entre lo urbano y lo rural, cuestiones vinculadas con la brecha de edad, pero también habló, y de alguna manera me parece que es el punto interesante para conversar, en relación a la distinción entre acceso, uso y apropiación. Yo creo que ella nos habló de aprendizaje significativo y de este uso, este sentido de la tecnología, y ya nos está dando algunas pautas para pensar las políticas públicas y, por supuesto, también el corte hacia lo educativo y hacia cuáles serían aquellas recomendaciones para los sistemas educativos en América Latina. También comentó algo en relación con la autoestima, el empoderamiento de la mujer vinculado con la tecnología, y trajo un tema polémico del cual seguramente va a haber debate, si es necesario que todo el mundo tenga acceso a Internet, si todo el mundo tiene que ser internauta, y acá me gustaría dejarlo para después, porque creo que acá va a haber diferentes posiciones al respecto. En un contexto como el de América Latina, este mosaico heterogéneo, como me gusta plantear a mí, en relación con la entrada de la tecnología y lo digital, creo que tenemos también que tener una atención a lo que es hoy la subutilización de las conexiones móviles. En América Latina tenemos una gran disponibilidad hacia los celulares y la telefonía móvil, y que va a tener un impacto en relación con la deuda de conectividad alta que tenemos en América Latina, y esto posiblemente va a tener que ver también con achicar esta brecha digital de género y poder trabajar de una manera mucho más atenta en relación con la justicia, la igualdad y la democratización del conocimiento. Le voy a dar ahora la palabra para que continuemos conversando a Néstor Berkovich. Néstor es un economista argentino que actualmente es profesor de la Universidad Federal de Santa Catarina, es consultor de la CEPAL y de otras instituciones internacionales. Coordinó el proyecto ALIS-2, Alianza para la Sociedad de la Información, de CEPAL y la Unión Europea, donde también actuó con la coordinación del Plan Regional para la Sociedad de la Información. Es coautor de diversas publicaciones y autor de otras, y sobre todo me interesa en este momento resaltar para este evento que ha escrito El nuevo paradigma productivo y tecnológico, la necesidad de políticas para la autonomía económica de las mujeres. Así que bueno, le voy a dar la palabra a Néstor para que converse con nosotros. Adelante.
Bueno, gracias María Teresa, gracias a CITEAL por darme la oportunidad de participar de esta discusión. Y bueno, gracias a todos los participantes. A mí me gustaría comenzar por poner en contexto el marco en el que se fueron formulando las políticas TIC, las estrategias digitales en América Latina y el Caribe en los últimos años. Y dentro de eso en particular la perspectiva de género dentro de esas políticas. En los últimos años, digamos desde el principio de los años 2000, los países, la mayoría de países de América Latina, atravesó una fase de crecimiento económico importante con disminución de la desigualdad, bastante inédito. Más recientemente, en los últimos 2 o 3 años, varios de estos países están en crisis y muchos de los logros están, como veremos, están en stand-by. De cualquier manera, antes, durante el periodo de crecimiento, como ahora, uno de los desafíos más importantes de la región es el tema del cambio en la matriz productiva, el cambio estructural de sus economías, porque la región sigue reposando, a pesar de haber experimentado años de crecimiento importante en las últimas 2 décadas, básicamente los países, las economías de los países siguen reposando sobre la producción y exportación de recursos naturales y bienes de escasa transformación, escaso valor agregado y sofisticación tecnológica. Entonces, este es el marco, digamos, de desafío de políticas de transformación productiva en el cual se vienen implementando en varios países las agendas o estrategias digitales. Un aspecto fundamental, de hecho, del cambio, de este necesario cambio estructural de la economía latinoamericana, es la adopción y la difusión amplia de nuevas tecnologías a lo largo y ancho del tejido productivo. Las TIC, en particular, son evidentemente un vector importante de esa transformación en la vida social, económica y política de la región. De alguna manera las estrategias TIC en nuestros países tratan de atacar, de administrar este tema, de asegurar una más rápida y amplia difusión de las TIC, y en la medida que puedan estar al servicio de políticas más generales de reestructuración y modernización productiva, tienen efectivamente las TIC un gran potencial para ser más competitivos a sectores tradicionales, desarrollar nuevos sectores, mejorar servicios públicos, sociales, etc. Por el momento, la región está muy rezagada en todo lo que, a pesar de estas estrategias, en todo lo que hoy se llama la industria 4.0, que es donde confluyen las tecnologías de automatización en Internet. Y que en los países más industrializados esta, digamos, es la agenda del momento, en todo el sector manufacturero y de servicios. De todos modos, esta nueva economía digital, que también se incorporó en la región, aunque básicamente hay que destacar que las tecnologías digitales son para la región innovaciones básicamente exógenas, que la región absorbe y trata de difundir lo mejor posible. Esta economía digital está generando ya en la región nuevas actividades, nuevos empleos. Y esto, lógicamente, mirado desde la perspectiva de igualdad de género, plantea el desafío de cómo aprovechar las oportunidades abiertas por la difusión de este nuevo paradigma tecnológico y productivo para contribuir al empoderamiento de las mujeres, etc. Y para contribuir a derrotar las desigualdades, las inequidades que sufren las mujeres en el mercado de trabajo y en general en la sociedad.
Podemos hablar más adelante, quizás Teresa y colegas que están participando, podemos hablar con más detalles sobre cómo la región viene avanzando en la difusión de las tecnologías de información y comunicación. ¿Qué logros se han conseguido? Pero desde ya, déjenme decir que los efectos del uso de las TIC sobre el proceso de avance de la igualdad de género han sido bastante irregulares hasta el momento en América Latina y Caribe. Si bien se han logrado progresos interesantes en cuanto a acceso, se mantienen antiguas desigualdades e inclusive surgen nuevas desigualdades que ponen en evidencia los altibajos, los bloqueos y la resistencia al cambio. Yo destacaría aquí entonces al menos 3 ejes o hipótesis en relación con la autonomía de las mujeres y la igualdad de género en el nuevo paradigma de la sociedad de la información. Primero, en la economía digital, como por otro lado en cualquier otro paradigma, las oportunidades no se distribuyen automáticamente de manera equitativa, ni entre países, ni entre las personas y sectores sociales, ¿no? Y esto provoca asimetrías que deben combatirse con políticas activas específicas. Segundo, la profundidad de la brecha digital que afecta a las mujeres está aumentando a pesar de que la población excluida de la sociedad de la información en la región está disminuyendo. Es decir, hay mayor acceso de hombres y mujeres, pero la brecha entre hombres y mujeres se está aumentando. Y particularmente las brechas crecen, la brecha digital de género crece en relación con el uso y la apropiación, ¿eh? La capacidad de uso y apropiación de las TIC. Por último, las políticas en favor del cambio estructural, y en particular de las TIC, deben superar la neutralidad, característica de las políticas públicas. Son necesarias políticas activas para cerrar la brecha digital de género, y vamos a ver que son bastante débiles hasta el momento, porque el mayor acceso a las TIC no mejora por sí solo la brecha digital de género. ¿Ok? De hecho, hay una creciente comprensión en la región de que efectivamente el proceso de difusión, uso y apropiación de las TIC no es automático y universal, y que la inserción activa en el nuevo paradigma de los distintos segmentos sociales requiere estrategias específicas y complejas. Esto, de alguna manera, explica que las estrategias TIC han pasado en las últimas 2 décadas, digamos, desde estrategias muy rudimentarias, básicamente que apuntaban inicialmente básicamente a mejorar la infraestructura de telecomunicaciones y desarrollar el tema del gobierno electrónico, es decir, TIC, de la administración pública. Han ido estas estrategias incorporando nuevas dimensiones, se han ido complejizando, ¿no? Y hoy muchas de estas estrategias incorporan capítulos sobre medio ambiente, datos abiertos, big data, computación en la nube, etc. Sin embargo, entonces, hay un proceso de aprendizaje y de creciente integralidad de las estrategias TIC en la región. Sin embargo, los temas de género no han ganado hasta el momento el peso necesario. Y en general cuando son incorporados, son poco abarcativos. Las políticas TIC con perspectiva de género, además, no pueden limitarse a determinadas áreas como inclusión digital, que es la primera reacción que han tenido algunas agendas que han incorporado este tema. La perspectiva de género creo que debe cruzar de manera transversal las estrategias digitales, ¿no?, para hacer frente a las brechas que son, como decía Isabel, multidimensionales, ¿no?
alfabetización digital, uso, formación, apropiación, ciencia e innovación, autoempleo en las TIC y en otras esferas de la economía digital. Entonces, son todos espacios, problemas que niñas, adolescentes y mujeres se enfrentan y que deben ser atacadas con políticas transversales. Existen, de hecho, algunas iniciativas públicas, que podemos mencionar más adelante, que avanzan en esta dirección en años recientes, a pesar de que son muy fragmentarias y muchas veces han sido discontinuadas. Y también hay una importante cantidad de proyectos, fuera de las iniciativas, de las políticas públicas, hay una importante cantidad de proyectos de universidades, asociaciones, ONGs, empresas, que buscan atacar aspectos específicos de la brecha de género digital. Pero obviamente son necesarias estrategias públicas que centralicen, coordinen los esfuerzos y le den mayor impacto. Esto es por ahora por lo que quisiera empezar, Isabel. Muchas gracias, Néstor, por el aporte. Nos trae un sesgo interesante en relación con la necesidad de estas políticas fuertes, transversales, y que puedan generar realmente el achicamiento de la brecha digital y la brecha de género. Yo creo que esta visión desde la matriz productiva de América Latina también nos pone en un lugar quizás paradojal, porque a pesar, y tal como lo dice Néstor, del aumento en el acceso a las políticas digitales, sin embargo, eso no aparece automáticamente reflejado en el achicamiento de la brecha de género. Y si nosotros lo pensamos mientras van llegando las preguntas, que ya son muchas, así que voy a tratar de organizarlas, pensamos también desde el sesgo educativo y cómo, a partir justamente de algunos de los comentarios de Néstor y de Isabel en relación con la temática, voy a recuperar, tiene que ver con esta situación en América Latina vinculada con los sistemas educativos y con la brecha de género, donde aparece una situación bastante particular. Mientras que a nivel mundial, más de 63 millones de niñas se encuentran hoy fuera del sistema educativo y de alguna manera, en relación con el abandono, 16 millones de niñas abandonan la escuela primaria, comparado con 19 millones de niños, o sea que ahí ya tenemos también una situación interesante para percibir. En América Latina hay una situación completamente diferente al resto del mundo. Los niños varones enfrentan una desventaja considerable en comparación con las niñas en el nivel secundario, a pesar que a nivel de la escuela primaria hay más paridad de género ya, salvo uno o dos países de la región. Solo el 20% de los países de la región de América Latina han logrado paridad de género en la escuela secundaria. Esto me parece que es un dato que podríamos después recuperar en relación a cómo las políticas TIC en los sistemas educativos de la región pueden ayudar a impactar achicando esta brecha digital en relación con la brecha de género. Esta es una situación sumamente interesante, esta diferencia que hay en América Latina en relación con la brecha de género, ya que, por ejemplo, voy a dar un dato de Brasil, hay menos niños que niñas que completan la escuela secundaria inicial que en 1999. Es decir, que aquí tenemos que atender el fenómeno que, tal como nos plantean Néstor e Isabel, es un fenómeno muy contextualizado y que necesitamos pensar políticas fuertes, políticas potentes, pero que incluyan una mirada contextual en relación con aspectos de ruralidad, aspectos vinculados con el sistema educativo, y aquí haría una distinción entre los niveles educativos. La situación en primaria no es igual que lo que está ocurriendo hoy a nivel de la escuela secundaria. Y para ya ir entrando con las preguntas, voy a plantear algún tema de la primera tanda de preguntas. Aquí tengo este tema. A ver, ¿es posible implementar un cambio sin haber recibido capacitación previa o preparación para este cambio necesario?
nos dice Mafalda Esther desde el Twitter. Así que me gustaría por ahí plantearle esta pregunta a Isabel, ya que ella justamente hizo especial énfasis en el tema de la formación. ¿Puedes repetir, Tere, preparación para el cambio, dice Mafalda? Así es. La pregunta vuelvo a hacerla, si es posible implementar un cambio sin haber recibido capacitación previa o preparación para este cambio. Wow. No estoy segura a qué se refiere con cambio en este contexto. Un cambio estructural, un cambio de políticas, un cambio... Interpretamos que se refiere al achicamiento de la brecha digital y la brecha de género, concretamente, y podés tomar algunas de estos elementos que planteás como para iluminar la conversación. Puede ser desde las políticas o lo que vos consideres que nos puede ayudar a pensar la temática. No, sin duda, creo que es muy importante y muy necesario empezar a hacer cambios. A ver, yo creo que ya el hecho que estemos planteándonos esto es un avance, o sea, que lo estemos repensando, que no sea parte de lo común y de lo normal, ¿ya? Creo que más que partir por cambios, a mí lo que me falta desde el punto de vista ya de la academia y de la investigación son datos. Creo que ese ha sido un tema que lo conversamos también por interno con Néstor, faltan datos que nos permitan entender dónde estamos realmente, porque aquí nosotros estamos haciendo inferencias, o sea, ya los niños están en la escuela, salen de la escuela, en la escuela tienen acceso educativo, el acceso educativo es la primera entrada a las tecnologías en América Latina, después se salen, ¿qué es lo que sucede? Entonces, de partida a mí lo que me pasa son que me encantaría que pudiéramos tener algún sistema de recoger datos sobre niñas y sobre mujeres y que podamos comparar no solamente lo que pasa a nivel de brechas internas de los países, sino entre países, como para saber dónde estamos y hacia dónde vamos en ese sentido, ¿ya? El tema de la preparación de las mujeres, yo creo que vuelvo a lo primero que planteé. O sea, estamos hablando de algo que no podemos enseñar tecnología solo por enseñar, o sea, se puede enseñar tecnología solo por tecnología, pero va a ser mucho más significativo, mucho más interesante, va a ser mucho más contextualizado para ellas si es que lo hacemos desde conociendo cuáles son sus necesidades y sus intereses. Entonces yo creo que tal vez el primer cambio paradigmático que podríamos hacer o que las políticas públicas podían tratar de incorporar es un hecho de ver, a ver, ¿qué es lo que ellas necesitan? Partir desde lo particular hacia lo general. No sé si se entiende. O sea, de cómo ver un poco las necesidades de esta población en específico y poder tener un abanico de políticas o de ámbitos que se pudieran desarrollar, que sean más hechas a la medida de lo que ellas se van necesitando y de las necesidades más dinámicas también que ellas van teniendo. Y lo otro, un poco tomando lo que tú decías del tema de la escuela sin duda y el sistema educativo tiene un rol fundamental, no solamente porque incluye las tecnologías dentro del currículum, sino porque lo que se hablaba alguna vez en CEPAL, me acuerdo Daniela Truco lo decía, tecnologías para la vida, o sea, habilidades tecnológicas que no estén necesariamente alineadas a contenidos particulares, sino que un uso tecnológico, aprender a usar la tecnología, autocuidado, temas de privacidad, de respeto, que puedan ser aplicados a otras esferas y que te den una serie de herramientas para que una vez que salgas del sistema educativo ya no necesites tal vez el internet para hacer una tarea, sino ya para la vida diaria, el uso de redes sociales y en otros usos que van más allá del educativo, ellas pueden estar empoderadas, tener habilidades y tener la capacidad también para desarrollarlas. Y un último punto que tal vez me gustaría aprovecharme tal vez de mi tiempo, me gustaría aclarar algo que dije anteriormente que tal vez no se entendió bien. A lo que quería decir era que creo que todos tienen el derecho a tener la oportunidad de ser internautas. Todas las mujeres, todas las niñas deberían tener la oportunidad de serlo. Deberían tener las capacidades y poder desarrollar las habilidades al respecto. Ahora, ¿qué es lo que pasa más adelante y cómo van incorporando y en qué medida van incorporando la tecnología en su vida diaria? Creo que ya es otro tema.
pero que todos tengan sin duda la capacitación y la oportunidad de infraestructura y de desarrollo hábil. Eso por mi lado. Gracias, gracias Isabel. Aquí alguien pregunta sobre el aporte que nos hizo Néstor en relación con las políticas TIC. Deben superar la neutralidad, dijo Néstor. Y en ese sentido, Eva de San Juan, de la provincia de San Juan de Argentina, también pregunta en relación con este tema. ¿Podrías aclararlo un poquito más? Sí, claro, María Teresa. Me gustaría también, quizás previamente, si te parece bien, completar un poco la respuesta que da Isabel a la primera pregunta. ¿Puede ser? Con todo gusto. Ok. Entonces, la primera pregunta se refería a si es posible un cambio sin capacitación previa. Yo diría que la capacitación es un componente fundamental del cambio. No es el único, pero es un componente fundamental. No es previo a nada, es parte del cambio. Entonces, aquí es muy importante, programas como, a ver, hay que entender lo siguiente, para empezar, en relación a la brecha de género. Quizás todo el mundo que participa aquí lo tiene claro, pero convendría aclararlo, reiterarlo, porque ya Isabel lo mencionó. En general, en la región se ha relativamente cerrado, digamos, o es casi insignificante la brecha de acceso a las TIC y a Internet, en particular, entre hombres y mujeres, ¿ok? Hoy más o menos un 50%, un poco más del 50%, estos son datos de 14, no disponibles, un poco más del 50% de la población de América Latina y el Caribe tiene acceso a Internet, ¿ok? Y las diferencias aquí entre hombres y mujeres son bastante poco perceptibles, ¿ok? En términos generales. Después hay situaciones diferenciadas entre países. El gran problema que tienen las mujeres es la segunda brecha que se relaciona con los usos, ¿ok? Entonces, se relaciona tanto con la intensidad como la variedad de usos, la calidad del uso, la apropiación que hacen las mujeres de las y esta brecha está determinada por las capacidades y habilidades generadas para utilizar los dispositivos y los distintos recursos del nuevo paradigma digital. ¿Okay? Y en particular esto se refleja dramáticamente, no solo en la región, sino en el mundo, en una baja participación de las mujeres en las carreras universitarias vinculadas a las TIC. En Europa, solo un tercio de la matrícula universitaria en estas carreras corresponde a mujeres, y en la región es un poco menor, y en algunos países la región es bajísima, aún más baja. Y tiene que ver pero también tiene que ver con la muy baja participación de mujeres en empresas tecnológicas y en particular en los puestos de mayor capacitación y jerarquía de las empresas del nuevo mundo de la economía digital. ¿Okay? Entonces, en esta perspectiva, todo lo que se haga para capacitar y incentivar la vocación de las mujeres para seguir carreras tecnológicas es muy importante. En ese sentido yo rescato el aporte para niños y niñas que están teniendo los programas de incorporación de TIC en la educación que se han venido desarrollando en el mundo y en la región, que tienen probablemente el Plan Ceibal,
en el plan Conectar Igualdad Argentina, referentes muy importantes. Este tipo de programas han permitido a niños y niñas, pero también a niñas, avanzar en su familiarización y su capacitación en el uso de TIC. Eso es fundamental, es un primer labor. De cualquier manera, lo dejo en todo caso para otra intervención, yo creo que estudios recientes muestran que los progresos que han hecho las mujeres en la educación, a pesar de incluso lo que planteaba más temprano María Teresa, de la desigualdad de algunos indicadores, en realidad las mujeres han venido teniendo, accediendo, digamos, o sea, un mayor porcentaje de niñas y jóvenes acceden hoy a la escuela primaria, secundaria y a la universidad. Sin embargo, esto no se refleja, y esto lo advierte un reciente estudio de la OIT, en mejoras en los puestos, en la participación de las mujeres en los puestos de trabajo, en el mercado laboral, tanto en calidad como en remuneración. Entonces, aquí cierro mi contribución a la primera pregunta. La pregunta de la colega de San Juan tiene que ver entonces con qué significa abandonar la neutralidad de las políticas TIC. Yo diría que es importante abandonar la neutralidad de las políticas de desarrollo en general. De hecho, cuando uno mira las políticas de desarrollo en muchos países, las políticas de desarrollo industrial, normalmente atienden ciertas asimetrías, por ejemplo, regionales. Hay una mayor contribución, inversión de esfuerzos, en fin, en función de ayudar, de colaborar con el desarrollo de determinadas regiones, más rezagadas, etcétera, etcétera. Esto es romper con la neutralidad. Es decir, yo no hago una política única para el país, sino que enfoco a determinadas asimetrías. Pero, así como se hace con las regiones, yo creo que se debe hacer con la problemática de género, porque es un tema central de nuestra sociedad, porque abarca una gran parte de la población, obviamente, y aún hoy tenemos en la región un 50% de las mujeres no acceden al mercado laboral. De las mujeres que acceden al mercado laboral, un décimo trabaja en el servicio doméstico. Y en general, las mujeres, como todos ustedes saben, tienen problemas de segregación, tanto horizontal como vertical en el mercado de trabajo. En fin, entonces, hay un tema grave, general, y en particular en relación con el acceso y sobre todo el uso de la propiedad de las TIC. Esto justifica que dentro de las agendas digitales y en forma transversal se incorpore la perspectiva de género. Yo insistía que esto no es apenas un tema de capacitación digital de mujeres. Esto tiene que ser transversal. Las políticas, las estrategias TIC, típicamente hoy en América Latina, incluyen temas de acceso, infraestructura, acceso a infraestructura, pero también temas de gobierno electrónico, temas de salud, de educación, temas de medio ambiente, emergencias, en fin, una serie de cuestiones, y el tema productivo, ¿no? El tema productivo, es decir, todo lo que tiene que ver con la promoción de sectores vinculados con la economía digital, como es la industria de software, por ejemplo. Bien, en todos estos capítulos debería haber proyectos específicos para atender las desigualdades o las segregaciones que sufren las mujeres en cada uno de estos temas. Esto significa romper con la neutralidad. Es decir, el argumento para esto es que el aumento del acceso, efectivamente, el aumento del acceso que han permitido las políticas de expansión de infraestructura, etcétera, ha beneficiado a las mujeres.
pero no ha cerrado la brecha. Ha beneficiado a las mujeres porque las mujeres hoy tienen más acceso que antes, pero también, o sea, hay más mujeres y hombres que acceden. Pero la tasa de acceso y de uso, sobre todo, beneficia más a los hombres. ¿Cómo cerrar la brecha? Con proyectos específicos. ¿Okay? Muchas gracias, Néstor. Evidentemente también hay un corte que se evidencia en algunas preguntas vinculadas con el rol de las empresas y el mercado, cómo juega en este punto el mercado. Y tenemos una pregunta de Oscar Santos, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien pregunta si es fundamental contar con las empresas que generan TIC para promover este cambio. Me gustaría preguntarles a ustedes si quieren tomar alguna respuesta. Isabel, ¿podemos pensar algo juntos? Sí, sin duda. Yo creo que todos los actores aquí son relevantes. O sea, este es un problema donde faltan manos y falta hacerse cargo. Y retomando un poco lo que decía Néstor, él apunta hacia la vida laboral y a la productividad, mujeres en las empresas ligadas a tecnología, y este es un punto clave. O sea, cómo ya estamos viendo el uso de tecnológico en la vida productiva y laboral de las mujeres y, por ejemplo, incluso cuando hablamos de puestos de autoridad de las mujeres en empresas ligadas a tecnología, el número es reducido. Si bien, a ver, estamos hablando de que en general las mujeres en puestos de autoridad el número es reducido, estamos hablando de puestos de distinta índole, en la parte de tecnologías creo que es donde se podría avanzar harto. Y el tema de que las empresas se den cuenta de esto y puedan aportar teniendo algunas políticas, tomo el concepto de Néstor, que no sean neutrales, sino que puedan aportar a disminuir esta brecha, sin duda. Y creo que hay algunas iniciativas, creo en el documento las mencioné, que no están solamente ligadas a las mujeres que trabajan en las empresas, sino a reencantar también a niñas, estudiantes, para que vean cómo es efectivamente trabajar en una empresa ligada a tecnología y que ellas también tienen un espacio. O sea, yo creo que también es un llamado como a desafiar todos estos lugares comunes, que las empresas tecnológicas son solamente hombres o solamente hay espacio para los hombres. Las grandes innovaciones tecnológicas necesitan de las mujeres, necesitan de las niñas, y el hecho de que podamos crear algún tipo de política, estrategia o algo donde pudiéramos incorporar, por ejemplo, a niñas que están pensando qué estudiar, que no saben todavía del mercado laboral, si las empresas, por ejemplo, pudieran mostrarles lo que es un día a día ahí, y también tener un especial cuidado con las mujeres que trabajan en esos lugares, creo que sería bastante útil. Estoy pensando un poco como así al pasar, no es algo que haya estudiado, pero que sin duda me hace mucho sentido. Muchas gracias, Isabel. Si nosotros pensamos que a nivel mundial solo el 28% de las mujeres son investigadores y de alguna manera las mujeres tienen mayor probabilidad de egresar en disciplinas como educación, humanidades y artes, ciencias sociales, administración de empresas, salud, bienestar social, mientras que los hombres representan la mayoría de los egresados en ciencia, ingeniería, industria y construcción y agricultura, podemos tener una pauta de por dónde va esta problemática. Y en ese sentido, Mafalda Ester y Melissa Rosales nos aportan una pregunta, cada una, vinculada con el uso de las TIC y por qué se sostiene, y esto va a cuenta de un comentario de Néstor, que la diferencia está en la elección de una carrera, y Melissa completa esta pregunta diciendo que de qué manera que más mujeres estudien en carreras relacionadas con las TIC sería una forma de minimizar la brecha de género en su uso. Así que si Néstor querés profundizar un poquito en relación con la relación que hay entre brecha de género, brecha digital y estudios cursados, nos podría ser muy útil. Micrófono. Vuelvo a repetir. Acá hay dos preguntas que nos están acercando a la temática de la elección de carrera y relación con la brecha digital,
y concretamente de qué manera esto puede contribuir a minimizar la brecha de género. Y le voy a pedir a Néstor que active su micrófono, por favor. Bien, entonces, yo como me gustaría retomar un poco la pregunta previa y después responder a esto, para complementar los aportes de Isabel. La pregunta previa tenía que ver con el rol de las empresas TIC, las empresas del sector de tecnología, en el combate a la brecha digital de género. Bien, yo creo que hay por lo menos, se me ocurren dos, o sea, yo creo que es importante buscar, o sea, trabajar en conjunto con las empresas, es fundamental, y que hay al menos dos incentivos fuertes que tienen estas empresas para comprometerse en iniciativas de disminución de la brecha de género. De hecho, varias empresas TIC internacionales tienen iniciativas en este sentido. ¿Cuáles son estos dos elementos? Primero, un tema de mercado, es decir, que tiene que ver con los contenidos, con la producción de contenidos que reflejen la identidad, la sensibilidad de las mujeres, que respondan a las problemáticas de las mujeres y a los problemas de las mujeres. En la medida que los hombres no participan en el desarrollo de soluciones TIC, y de contenidos y de portales, etcétera, etcétera, habrá menos posibilidades que esos productos y servicios reflejen, atiendan las demandas de las mujeres. Esto las empresas lo saben muy bien, lo han entendido muy bien y por eso buscan reclutar mujeres también. El otro aspecto tiene que ver con que hay una, no solo en la región, sino en el mundo, hay un déficit monstruoso de recursos humanos calificados para trabajar en la industria TIC, ¿no? Es un problema muy grave y esto, entonces, hay como una contradicción, una asimetría entre la gran demanda potencial de recursos humanos para la economía digital, para las empresas de la economía digital, y el relativo, el relativamente reducido número de mujeres que sigue, que estudia estas carreras. ¿Ok? Entonces, las empresas tienen mucho interés por un tema, necesitan recursos humanos, de incorporar, de incentivar a las mujeres a estudiar estas carreras, etc. Bien, y esto se conecta entonces con la pregunta, la última pregunta. ¿En qué sentido que las mujeres, que más mujeres jóvenes estudian carreras vinculadas a las TIC puede ayudar a cerrar la brecha digital? Bien, yo creo que en la medida en que haya más mujeres capacitadas en estas áreas, van a poder ocupar puestos de trabajo en sector en expansión, hoy en la economía mundial y regional, que es la economía digital, y en la medida de lo posible puestos de responsabilidad, mejorar entonces su empoderamiento, su salario, su capacidad de decisión, y entonces es inmediato, digamos, el resultado que esto podría tener sobre la disminución de la brecha digital de género, ¿no? Obviamente esto es un aspecto de la brecha digital de género. A ver, la brecha digital de género afecta los problemas de acceso, ¿no? Afecta en primer lugar a las mujeres no empleadas, o sea, a las mujeres no empleadas y a las mujeres de áreas rurales. Es necesario
pensar iniciativas focalizadas en su segmento. Bien, la brecha de género no se cierra apenas teniendo más estudiantes universitarias en ciencias de la computación, ¿no? Obviamente. Pero eso es muy importante. Muchísimas gracias, Néstor. En esta complejidad que ustedes nos han planteado y que hace al tema, ¿no? Donde el acceso a Internet hoy forma parte de un derecho, de un derecho fundamental, y donde el acceso digital, ¿no? Genera también estas diferencias y estas brechas, entre otras cosas, y donde en un hogar pobre es más probable hoy que tenga acceso a un celular que al agua potable. En este panorama también de oportunidad que nos están trayendo las tecnologías digitales para el sistema educativo y para el empoderamiento de las mujeres y también para el achicamiento de la brecha, hay una pregunta que nos llega desde Ecuador. Miguel de Ecuador pregunta si podríamos identificar un plan para disminuir las brechas de acceso a las TICs. Acá interpreto que la pregunta habla a esto que dijimos que íbamos a retomar para el final, y que eran algunas iniciativas concretas que se están llevando a cabo en la región, y acá le pediría tanto a Isabel como a Néstor que seleccionen alguna de estas iniciativas para compartir y que de alguna manera nos den la pista para revisar, para pensar, para producir y diseñar también una agenda mucho más acotada, vinculada con el achicamiento de la brecha. Así que le doy la palabra a Isabel primero para que piense alguna iniciativa que quiera compartir. Puede ser también alguna iniciativa en relación con la enseñanza de la programación, que hoy está muy en boga en América Latina, y alguna otra que le consideren pertinente. ¿Querés tomar, Isabel, la posta? Sí, claro. A ver, una política, una estrategia que sea absolutamente universal para mejorar el acceso, creo que eso varía mucho de país en país. Pero sin duda creo que se han hecho grandes avances en términos de infraestructura. Así que no estoy tan segura que acceso sea tal vez nuestro problema hoy en día, tal como lo mencionaba Néstor. Sí hay un tema relacionado a acceso que me gustaría aprovechar de mencionar, que creo que es importante y que no lo hemos mencionado hasta ahora, que es desde dónde se accede a Internet, ¿ya? Y tal vez esto lo podemos retomar después, María Teresa, en la conversación, pero me menciona también ahora. Acceder a Internet desde un computador versus acceder a Internet desde un teléfono móvil, y el teléfono móvil es lo que está más, en zonas rurales sobre todo, está mucho más extenso el uso, es distinto. Tienes distintas capacidades que tienes que desarrollar, son distintos los outputs que tienes de un teléfono móvil, son distintas los niveles de complejidad de las cosas que uno puede realizar. Así que creo que eso es un tema que de nuevo, podemos relacionarlo después, pero creo que puede ayudar a responder la pregunta. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de acceso, estoy pensando tal vez un poco más lo que pasa a nivel de Chile, el programa Todo Chile Conectado, que ha mejorado infraestructura a zonas rurales aisladas, ¿ya? Esa es como una primera iniciativa que es bastante, de varios años de inversión, y donde se ha visto que efectivamente lugares aislados están teniendo mayor acceso a esta infraestructura, ¿ya? Esto es conexión a banda ancha móvil. Y ahí está todo el tema desde dónde se está conectando la gente, si se conecta desde computadores o se conecta desde teléfonos, y lo que ha visto la práctica es que desde teléfonos inteligentes, ¿ya? Y lo que yo te comentaba de que estos teléfonos inteligentes, las habilidades y lo que se puede hacer con ellos es distinto. Entonces, cuando hablamos de una política para mejorar brechas de acceso, creo que tendremos que pensar en una política que incluya este acceso no solo como infraestructura acceso a los puntos de conexión, sino desde qué dispositivo las personas están accediendo, ¿ya? Porque los resultados, desde mi punto de vista, pueden ser bastante distintos. Esa es una cosa.
actividades o iniciativas específicamente ligadas a mujeres. Tal como decía Néstor, ha sido bastante poco homogéneo en la región y hay muchas buenas intenciones, pero no necesariamente muchos resultados. Sin embargo, yo destacaría es uno que se está llevando a cabo en Costa Rica, que es el de Club de Chicas y Tecnología. Ese creo que dentro de la oportunidad que se le da varias iniciativas de distintos grupos, es uno que a mí me llamó la atención, porque ellos apoyan especialmente a niñas de zonas rurales de escasos recursos, entonces, y las encantan con el tema de la tecnología. Uno puede pensar, esto es un grano de arena en comparación a todo lo que hay que hacer y a todo lo que hay que avanzar, pero yo creo que a partir de este tipo de iniciativas así específicas y de buenas prácticas es donde todos podemos aprender no solamente el proceso de aprendizaje que tienen ellos dentro de su iniciativa, sino que también después se pueden replicar tal vez en otros países y a mayor escala. Yo soy muy proclive al tema de encantar a las niñas con la tecnología. Creo que ahí hay un tema muy interesante y por donde creo que podría ir la discusión para que después podamos tener resultados un poco también en encantarlas en esta carrera tecnológica y que vaya disminuyendo la brecha en la medida de que sean parte del sistema educativo y que sean parte de seguir de repente sus intereses que puedan ir por el lado efectivamente de la tecnología, el lado de la ingeniería y que vayan un poco ahí, como se dice en inglés, rompiendo el techo de vidrio y ir dando espacio a las mujeres desde iniciativas como estas, que yo creo que son muy rescatables, aunque son a escala muy pequeña. Muchísimas gracias, Isabel. Sumo también la experiencia que se está llevando a cabo en Ceibal en relación con la enseñanza de la programación. Y también en Argentina hay una iniciativa del Ministerio de Ciencia y Tecnología que se llama Programar y que justamente tiene como objetivo la enseñanza de la programación en el sistema educativo, pero siempre pensando que estamos aprendiendo a programar, pero para poder mejorar los aprendizajes. Así que bueno, si Néstor querés tomar también esta pregunta en relación con las iniciativas que podamos compartir. Bueno, sí, yo creo que los temas de acceso, o sea, me imagino la pregunta apunta a cómo mejorar la brecha de acceso y uso. Asumo que esa es la pregunta. ¿Qué aspectos están funcionando? Yo creo que, como se dijo, los programas amplios, ambiciosos, bien realizados, de incorporación en la educación, son la herramienta por excelencia de acceso, de cerrar la brecha de acceso y uso. No es la única alternativa, pero es un componente muy importante que muchos países todavía no tienen. Entonces, hay muchas experiencias, hay varias experiencias que han tenido muy buenos resultados en la región, por lo cual el atiende es fácil hacer tecnologías, comenzar, si no lo tienen, programas importantes de uso e incorporación de TIC, de apoyo a la educación. Pero desde apoyo a la educación, como dice María Teresa, no apenas para poder programar o para poder usar él, es para potenciar ese aprendizaje, pero en ese proceso se desarrolla la posibilidad y la de uso de los dispositivos y recursos TIC que empoderan a las niñas y jóvenes. Hay, además de esas cosas que no son realmente focalizadas en mujeres, pero que tienen impacto en mujeres, hay iniciativas específicas, como las que mencionó, como la que acaba de en Costa Rica. Son muy pocas,
son muy pocas las iniciativas públicas. Son muchas las iniciativas fragmentadas, como dije, de asociaciones, ONGs, universidades, etc. Y voy a mencionar las iniciativas públicas que existen hasta ahora. Específicas dirigidas a mujeres en las estrategias digitales. Por un lado, tenemos México probablemente desde el 2012, digamos, de años recientes, y no sé muy bien los resultados de esa implementación, pero en la nueva agenda digital mexicana se incorpora de manera bastante transversal la perspectiva de género. Entonces, iniciativas y proyectos para dar contenido, proyectos de aprendizaje, contemplan de capacitación digital a trabajadoras, a mujeres trabajadoras, programas contra la violencia de género, y también desarrollo de espacios virtuales para mejorar la capacitación y el apoyo a emprendedoras, empresarias, en términos de información, de programas de apoyo existentes, etcétera, etcétera. En la República Dominicana hubo, hasta años recientes, iniciativas también muy importantes en la agenda digital e-dominicana, iniciativas importantes para disminución de la brecha de género digital, desarrollo de capacidades, en aplicaciones TIC y contenidos dirigidos a niñas y jóvenes, ¿no? Y finalmente, también la agenda digital ecuatoriana, a través de un subprograma PROACTIV, en particular el programa de banda ancha de Ecuador, de expansión de la banda ancha en Ecuador, incorporó un proyecto llamado Proactivas, que contempla temas de acceso a mujeres en centros comunitarios, capacitación digital a mujeres, particularmente de sectores sociales rezagados, iniciativas para promover la participación de mujeres en puestos de dirección de empresas TIC. También tenía planteado, por lo menos en sus objetivos, en su programa, el desarrollo de portales de interacción de mujeres con contenidos específicos para mujeres y el desarrollo de contenidos en los portales en lenguas indígenas, que para Ecuador es importante, y en temas, digamos, asociados con comunidades de mujeres indígenas. Estos son los pocos ejemplos que yo puedo dar que han incorporado en forma importante, o relativamente importante en su diseño, o sea, agendas digitales que han incorporado en su diseño de la perspectiva de género. Por fuera de eso, realmente hay experiencias muy fragmentarias del tipo que comentaba Isabel en Costa Rica, en varios países. Por eso la importancia de incorporar en las agendas la perspectiva de que pueda coordinar, potenciar iniciativas parlamentarias en un programa. Muchísimas gracias, Néstor. Y ya para ir cerrando, son los últimos minutos de conferencia, querría compartir con ustedes algunos comentarios por Twitter. Ferley Ramos Gelis nos dice que Geek Girls LATAM inspira y empodera a la mujer como agente de cambio a través del uso, apropiación y creación tecnológica. También Aline Senmery nos refiere excelente aporte, zonas rurales con excelentes iniciativas en tecnología, especialmente en niñas. También en Perú el mercado laboral es machista, que impide que mujeres cualificadas desarrollen sus habilidades y capacidades de calidad. También otro comentario, el mayor acceso a las tecnologías vino con el aumento de la brecha de género, se necesitan estrategias no neutrales, reafirma
género y trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Paola de Lepiane, Ileana, muchísimos comentarios en Twitter, desde México, Guatemala, etcétera, etcétera. No los puedo compartir todos, están todos en la plataforma, pero quería, antes de hacer el cierre, hacer un comentario que nos transmite Georgina Stico, y que dice que ella cree que estamos tomando un enfoque que no responde enteramente a la realidad en relación con la mejora de las posiciones de liderazgo, en relación con la mayor cantidad de mujeres que están estudiando carreras vinculadas con las ciencias y con la informática. Efectivamente, ella nos da una pista en esta pregunta que hace o en este comentario, ya que dice si no tiene que ver en realidad más con un tema de confianza de las adolescentes en su capacidad, y esto es un punto que me parece que nos da pistas para otro nuevo espacio de debate, pero lo quería también traer, una construcción de estereotipos que las aleja de este tipo de carreras. Yo coincido, y pienso que mis compañeros en el panel van a también coincidir, que el tema de la enseñanza de la programación, el tema de la importancia de las carreras científicas, como todo lo que tiene que ver con la cuestión educativa, es una de las dimensiones fundamentales, pero no la única. Y efectivamente el pensar esta brecha de género nos lleva a lo que hace a esta dimensión de estereotipos, a la dimensión cultural también vinculada con esto, y por supuesto a la dimensión más de racionalidad económica, de mercado de trabajo, que nos acercó fundamentalmente Néstor. Me quedo con esta idea de seguir discutiendo, de seguir acompañando el debate y poder pensar desde todos los países de América Latina estas estrategias, tanto a nivel, yo diría, macro de políticas transversales, de políticas no neutrales, de visibilizar en las agendas este tema, tanto en las agendas educativas como en las agendas de política general, pero también de poder verlo desde los aspectos más micro, es decir, desde las acciones y los cambios necesarios a nivel de los sistemas educativos, pero también de las acciones vinculadas con el aula. Y acá, como sé que hay muchos docentes y muchas personas vinculadas al sistema educativo que nos están acompañando, acá yo diría, acá también hay una alerta vinculada con este tema en relación a qué estamos enseñando, o sea, qué contenidos también y qué actitudes estamos enseñando, y lo relaciono también con la pregunta o con el comentario que nos hizo Georgina en relación con los estereotipos, donde aquí hay mucho para hacer desde el sistema educativo. Saber que lo importante no son los dispositivos, a pesar de la deuda que tenemos de conectividad en la región, sino qué estamos haciendo con ellos. Esta idea de que no es lo mismo tener un libro que saber leer, yo creo que nos orienta, y que con la fuerza que han tenido las políticas de TIC en educación en la región, en relación con los programas como Ceibal, Conectar Igualdad, Huascarán en su momento, igual Laptop per Child en Perú, también es importante reseñarlo, la experiencia de Costa Rica, Chile, o sea, prácticamente todos los países de la región están teniendo políticas potentes, Colombia con su Computadores para Educar y Vive Digital. Creo que hoy esta es una oportunidad que estamos teniendo, y en este debate con el cruce en relación con la brecha de género nos permite pensar también maneras diferentes de abordar la problemática. Coincido, y en esto comparto la visión de mis compañeros en el panel, el agradecimiento para poder pensar juntos esta temática, el interés que ha despertado este webinar, y en relación con la temática agradecerle en primer lugar nuevamente a los panelistas, a Néstor, a Isabel, pero también agradecerle a cada uno de ustedes. Tenemos en este momento casi 200 personas en simultáneo, más los otros 500 que se van a ir sumando y que han estado anotados, y los invito finalmente a que puedan seguir compartiendo esta conversación con sus comunidades, con sus universidades, con sus instituciones, y hacer una red
cada vez más potente, vinculada con la problemática de las políticas TIC, pero desde este enfoque de derecho y desde esta perspectiva. Así que nada más, agradecerles a todos, agradecer a CITIAL, agradecer a la OEI Argentina, agradecer a IP UNESCO Buenos Aires y a todos los que juntos estamos preocupados y ocupados en poder hacer una educación de calidad, una educación mejor, pero sobre todo una educación para todos y todas. Muchísimas gracias.